exhortándonos, confortándonos, Señor, a través de tu bendita y hermosa palabra. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia presente, congregada en este lugar, podamos, Señor, guardar hábitos para escuchar tu palabra. En los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto y un enorme privilegio estar aquí con todos ustedes. Quiero invitarle a que se vaya a las Sagradas Escrituras, a la carta a los Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, del versículo 11 en adelante. Continuamos con la serie que es el Evangelio en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Amén. Leemos la palabra de Dios tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos en esta noche, Señor, para darle la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos ha otorgado de poder escuchar su preciosa palabra. Usa, Señor, al predicador en esta noche. Háblanos y que su palabra quede guardada, Señor, en nuestros corazones y que traiga fruto en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir un tema con todos ustedes esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Un evangelio que transforma. La Biblia nos dice que cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas estaba muy preocupado. Y eso lo hemos visto durante toda la serie, que el apóstol Pablo escribía a los Gálatas porque estaba muy preocupado porque se estaban alejando del verdadero evangelio. Se estaban alejando, apartando del evangelio que el apóstol Pablo les había predicado. Lo que pasó ahí, mis amados hermanos, hace 2000 años, es algo que está muy presente en la iglesia de hoy. Parece que fue escrito para este tiempo, para la iglesia de este tiempo, para el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que usted me ayuda a entender la preocupación del apóstol Pablo y la preocupación que el apóstol Pablo tenía por la iglesia de los Gálatas era porque la iglesia de los Gálatas estaban abandonando, se estaban apartando del evangelio que Pablo les había predicado. Como él dice que el evangelio que recibió no lo recibió ni de hombre alguno, sino por Jesucristo mismo. Mis amados hermanos, ¿cómo era posible que los Gálatas hubiesen abandonado el poder de la gracia de Cristo
para abrazar un evangelio diferente. ¿Qué pasó después de todo eso, mis amados hermanos? El evangelio que había predicado el apóstol Pablo, mis amados hermanos, era completo y completo, porque no era de hombre alguno, era de Jesucristo mismo, por revelación de Jesucristo, y él mismo lo dice en estos versículos que acabamos de leer. La formación de Cristo en ellos, en la iglesia de los Gálatas, mis amados hermanos, estaba en peligro, estaba en juego. Porque es muy importante entender este texto de Gálatas. Y quiero compartir Gálatas capítulo 4, versículo 19 que dice, yo se lo leo. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La preocupación del apóstol Pablo era, mis amados hermanos, porque la iglesia a los Gálatas se estaba apartando del verdadero evangelio, del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del que había predicado Pablo. Quiero hablar de un evangelio que transforma, mis amados hermanos. Es un evangelio que lo hace por medio de la gracia y por medio de Cristo. Cuando un evangelio transforma, lo hace por medio de Cristo y por medio de la gracia de Dios. Porque a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios por medio de su Hijo, mis amados hermanos, ha encontrado gracia en nosotros. Porque cuando usted y yo creímos en Cristo, Dios depositó esa justicia perfecta que no la alcanzamos con nuestros propios méritos, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros éramos pecadores, mis amados hermanos, sobreabundó la gracia para que nosotros viniésemos a Cristo. No que nosotros lo hayamos buscado a Él, sino que Él por medio de su gracia. Como dice el texto, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El evangelio que fue predicado por Pablo revela que Dios bondadosamente busca y salva a todos aquellos, mis amados hermanos, que creen en Jesucristo. Bondadosamente busca y salva a todos los elegidos rebeldes y los transforma en sus hijos, porque es Dios quien transforma por medio de su Hijo y por medio de la gracia. Como dice el texto de Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Sigue diciendo el texto, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Todo es por la gracia de Dios, mis amados hermanos. Que usted y yo estemos en esta noche, aquí en este lugar, es por la gracia de Dios. No merecemos nada, pero por la gracia de Dios, Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, si es por la gracia de Dios, debemos de entender que el evangelio es la vida de Cristo en nosotros. Y tenemos que entenderlo, mi amado hermano, que el evangelio es la vida de Cristo en nosotros, porque Cristo es el centro del evangelio. Y todo el evangelio es predicado por Él, por Cristo. ¿Por qué? Porque después de que Cristo fue crucificado, trajo perdón para nosotros. El evangelio, mis amados hermanos, no se aprende, el evangelio se vive. Y se vive a través de Jesucristo, a través de la Sagrada Escritura. Sin embargo, la iglesia de los Gálatas estaban abandonando este evangelio, la libertad y la gracia. Y estaban abandonando la libertad de la gracia de Dios que aprendieron a través del conocimiento de Cristo, así como nosotros hemos venido al conocimiento de Él, para servir a los principios religiosos. Con esto nosotros debemos de tener en claro, mis amados hermanos, que la religión no transforma. Ni tampoco lo hace un falso evangelio. Ni la religión ni un falso evangelio transforma la vida del pecador. Pero un verdadero evangelio sí transforma la vida de un pecador. Por eso es el tema de esta noche, un evangelio que transforma. Pero los Gálatas, mis amados hermanos, abandonaron el llamado que Dios les hizo a través de la gracia por medio de Cristo, para tratar de agradar a Dios obedeciendo la ley de Moisés. En otras palabras, mi yo tratando de agradar a Dios
obedeciendo la ley. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, la religión milita en contra de la gracia. Por eso que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3:30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que nosotros, mis amados hermanos, menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Toda la enseñanza de Dios es que Cristo crezca en nuestro yo y que nuestro yo disminuya. Que Cristo venga a ser el centro de nuestra vida para que nosotros no nos apartemos del verdadero evangelio. Gálatas 2:19 al 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, dice el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mi hermano, el evangelio que había predicado el apóstol Pablo era el evangelio de la gracia de Cristo, un evangelio completo. No era un evangelio a media. ¿Por qué? Porque no se le puede agregar nada al evangelio sin alterarlo. Sin decir que no era el evangelio perfecto, porque Pablo fue transformado por ese evangelio. Pero a la carne del hombre, a nuestra carne, no le gusta tener algo de crédito, no soporta sentirse indefensa, no acepta ser excluida ni condenada para nada. Solo los que pertenecen a Cristo, quiero que escuche esto, solo los que pertenecemos a Cristo han crucificado la carne y sus concupiscencias. Y soy claro con esto, de decir esto, solo los que pertenecen a Cristo han crucificado su carne y sus concupiscencias. Si usted, mi hermano, no ha crucificado la carne y sus concupiscencias, usted no pertenece a Cristo. No ha nacido de nuevo. Usted necesita con urgencia, mis amados hermanos, arrepentirse de sus pecados y volver a Cristo. Sí, solo sí, usted puede volver a Cristo y arrepentirse de sus pecados si se le está predicando un verdadero evangelio. Porque si se le está predicando un falso evangelio, usted no se va a dar cuenta de eso. Usted está siendo engañado. Pero ¿cómo se arrepentirán, mis amados hermanos, de sus pecados si se les está predicando un falso evangelio? ¿Cómo se van a arrepentir estas personas? Quiero citar un texto de Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mis amados hermanos, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Hoy existen diversidad de predicadores. Usted encontrará pastores por aquí, evangelistas por allá, pero la pregunta es, ¿nos están predicando un verdadero evangelio? ¿Nos están predicando a Cristo crucificado? ¿Nos están predicando aquel evangelio que transforma nuestra vida, que nos hace reconocer nuestra condición de pecado? Un evangelio que transforma la vida del pecador. No, mis amados hermanos. Un evangelio que cambia la vida del creyente a través de la gracia de Dios. Un evangelio que nos hace crucificar nuestra carne y nuestras propias concupiscencias. Un evangelio que nos llama a renunciar a nuestra vida de pecado. Un evangelio que nos mantiene en constante arrepentimiento. ¿Será que nos están predicando ese evangelio? Hermanos, si se nos predicara todo esto, las iglesias quedan vacías.
Porque el pecador, mis amados hermanos, al pecador no le agrada que le llamen pecador. Si no ve a nuestra iglesia, desde que se empezó a predicar bíblicamente, hemos visto desfilar creyentes por esta iglesia. Porque nosotros predicamos con el temor de Dios en todo lo que decimos desde este lugar. Porque la mayoría, mis amados hermanos, de las personas no les gusta que se les hable de su pecado y de cómo deben de ser fieles delante de Dios. Prefieren escuchar otra cosa, menos que se les hable de su pecado. Somos como el rey Acab, que tenía 400 profetas para él que le decían mentiras. Ve a luchar ahora porque Dios te va a entregar esa ciudad en tus manos. Pero Josafat le dijo, hay otros profetas del Señor acá. Si hay otros profetas acá, deberíamos de preguntarle lo que Dios dice a través de ese profeta. Y saben que el rey Acab contestó, hay otro profeta, Micaías, hijo de Imla. Pero miren lo que dijo el rey Acab, pero lo detesto. Estos son los hermanos que se van de la iglesia porque el pastor les dijo la verdad. Dijo el rey Acab, lo detesto, porque cuando él habla de parte del Señor, o sea, cuando él habla de parte de Dios, nunca dice nada agradable. Siempre me dice lo que no me gusta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, mis amados hermanos. No olvidemos que solo los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne y sus concupiscencias con ellos. Entonces, solo los que pertenecen a Cristo no se ofenden cuando se les llama pecador y que tienen que arrepentirse de sus pecados. Y esta es la característica de los verdaderos cristianos: formar a Cristo en nosotros. Ese es el propósito de Dios. En el libro de Mateo está el relato del Padre manifestándose en su relación con su Hijo Jesucristo. Mateo capítulo 3, 17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 2 veces más el Espíritu Santo registra esta expresión de la satisfacción del Padre en su relación con su Hijo Jesucristo. Quiere decirnos, mirá, este es el que satisface mi corazón. Pero el deseo del Padre y la obra del Espíritu Santo siempre se centrarán en formar a Cristo en nosotros. Si usted revisa lo que dice el apóstol Pablo, que Dios se le reveló a él. Un evangelio que transforma, mis amados hermanos, está acompañado de la obra del Espíritu Santo. El texto que leía el hermano al principio. El evangelio es nada menos que el proceso por el cual el Espíritu Santo forma la vida de Cristo en nosotros. Porque nosotros solos no podemos. Para que Cristo se forme en nosotros, mis amados hermanos, necesitamos conocerle. Y una manera de conocerle es estudiar su palabra. Entonces, debemos de confesar que todavía le conocemos tan poco y necesitamos tener una relación íntima con su persona. Tenemos que saber quién es Él, cómo es su carácter, cómo es su habla, su mente. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Y nosotros hemos estudiado quién es Cristo a través del módulo. Gálatas 2:20 dice, estoy crucificado con Cristo, por tanto ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Esto lo deberíamos de decir nosotros, que nosotros ya no vivimos. Quien vive en nosotros es ahora Cristo Jesús. Y esto lo entendemos porque la formación de Cristo se está dando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso no es por el esfuerzo humano, es por el Espíritu Santo. Lo que construye la imagen de Cristo en nosotros es el Espíritu Santo.
cuando le conocemos a Él a través de su palabra. Es una vida que se nos ha dado y tiene su propia dinámica, su propio movimiento, y esta vida quiere manifestarse en nosotros, Cristo. Por eso Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, conocemos a Cristo a través del Espíritu Santo. Cristo ha sido formado y revelado y expresado en nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Él satisface el corazón del Padre. Está satisfecho con Cristo, por lo tanto, ¿por qué nos ama tanto el Señor a nosotros? Y es porque ve a Jesucristo en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Él desea lo más precioso para nosotros. Y lo más precioso es que Cristo se forme cada día más en nuestra vida a través de la predicación del Evangelio, a través de la lectura bíblica. Por lo tanto, el ministerio del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. El ministerio del Espíritu Santo tiene la intención de recordarnos todo lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que leyó mi hermano Carlos en el Evangelio de Juan capítulo 1. El ministerio del Espíritu Santo no es hablar de sí mismo, sino de Cristo. El ministerio del Espíritu Santo no es llamar la atención de sí mismo, sino de Jesucristo, pero tiene este propósito. En primer lugar, revelar a Cristo en nosotros. Recordar a Cristo en nosotros. Y por último lugar, edificar a Cristo en nosotros. Ese es el propósito que tiene el Espíritu Santo. En el capítulo 3 del libro de Juan, el Señor Jesús nos dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, es. Mis amados hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Si nacemos de nuevo, hay otra vida en nosotros. Imaginémonos una vida cuando nace, es pequeña y necesita crecer. Así es cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Empezamos de nuevo. Cuando nos convertimos a Cristo a través de su Espíritu Santo, empezamos a dejar que Cristo empiece a crecer en nuestra vida. Y es ahí donde el Espíritu Santo edifica, nos recuerda a Cristo y hace que Cristo crezca en nosotros. Cuando esa vida comienza a crecer, mis amados hermanos, el conflicto con la vida interior comienza a aclararse. La Biblia no dice que nuestro viejo hombre sea quitado de nosotros. Al contrario, está ahí y tiene la oportunidad de manifestarse en cualquier momento. Ahora, sin embargo, hay una nueva vida y quiere crecer en nosotros. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para que esta vida crezca, necesitamos leer las Sagradas Escrituras. Necesitamos estudiar las Escrituras, meditarlas y memorizarlas. Si vamos a las Escrituras, mis amados hermanos, el Señor Jesús aparecerá, se revelará a sí mismo. La vida que hay dentro de nosotros se manifestará a través de la palabra de Dios. La palabra es el medio que tiene el Espíritu Santo para revelar a Cristo en nosotros. Si usted quiere conocer más a Cristo, lea las Escrituras. Si queremos conocer al Señor, si queremos profundizar en el conocimiento de su persona, si queremos cooperar con la obra del Espíritu Santo para que Cristo sea formado en nosotros, la palabra de Dios debe permanecer en nosotros. Aún así, el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, 16 al 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay una pelea interna. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, pero tiene el propósito. Nos revela a Cristo. Nos recuerda las palabras de Cristo. Él nos da el entendimiento y nos abre las Escrituras
para que nos demos cuenta de que todo su tema, de principio a fin, es Cristo. Cristo necesita crecer, su carácter necesita crecer en nosotros. El Espíritu Santo debe de estar en control, guiando nuestra mente y nuestra voluntad para Cristo, guiándonos a la cooperación más inteligente con el Señor en cada momento. El Espíritu Santo fue enviado para morar en nosotros para que pudiésemos llegar a ser niños maduros, confiables, preparados para Dios y para su propósito. Por eso que conocer su persona, saber quién es, conocer su voz, su comportamiento, conocer a Cristo, la forma en que se relaciona con los demás, las actitudes que tiene ante las situaciones, todo eso lo debemos de conocer. Necesitamos conocer al Señor como persona. Entre los ejemplos de la Biblia, quiero mencionar lo que le sucedió a María, la hermana de Marta, Lucas 10:38 al 42. Ella se sentó a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas. Cuando la persona del Señor está en nosotros, tenemos que estar quietos. Escuchar lo que Él dice a través de su palabra. Recibir lo que Él dice a través de su palabra. Porque Él está en nosotros. María, mis amados hermanos, se dio cuenta del valor del Señor Jesús y escuchó esas palabras. Vio ese comportamiento, vio las miradas del Señor, vio su proceder. Como aplicación, dado que el propósito principal del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros, necesitamos conocerlo en su carácter, en su persona, quién es Él. A los pies de Jesús pregunta siempre, ¿qué debo de hacer? Señor, Señor, ¿cómo puedo conocer tu persona en esta situación? En sus decisiones, respecto a su casa, su familia, su trabajo, su negocio, la relación con los hermanos y su relación con los amigos. Muchas veces nos apresuramos porque no esperamos la guía del Señor. O ni siquiera sabemos lo que haría Jesús porque todavía no le conocemos lo suficiente. La predicación del Evangelio, por ejemplo, es clara para todos los convertidos y está en el corazón de todos los que nacen de nuevo. No está en el corazón de todos los que escuchan la palabra de Dios, sino está en el corazón de todos los convertidos y de todos los que nacen de nuevo. Sabemos que esta es la voluntad del Señor. Algunas personas, por ejemplo, hacen las cosas de acuerdo a su conciencia, pero la conciencia solo muestra nuestros pensamientos sobre lo que es correcto, pero no declara cuál es la voluntad y el propósito de Dios, porque la conciencia solo declara lo que es correcto para hacer en ese momento. Eso es la religiosidad, hacer lo correcto. Lo mismo es de la religión, lo incorrecto en realidad, sin escuchar al Espíritu Santo. Sin embargo, mis amados hermanos, no estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, lo que dice Gálatas. No es eso como puedo seguir mi conciencia sin consultar al Espíritu Santo. O sea, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si estamos crucificados con Cristo, no podemos tomar decisiones con nuestra conciencia, sino con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Actuar sin permiso claro de Dios es actuar con presunción. Y la presunción siempre está condenada en la Biblia. Algunos ejemplos. Saúl se atrevió a pensar que estaría bien si ofrecía sacrificio, aunque Dios no le había dicho, y fue condenado. Primera de Samuel capítulo 13. Nadab y Abiú dieron por sentado el permiso de ofrecer otro fuego, del cual Dios no les habló. Fueron consumidos por Dios. Levítico capítulo 10. Usías supuso que un no levita podía quemar incienso, aunque Dios no lo había declarado, fue castigado con lepra. Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Cómo entonces actuar con discernimiento? Lo que dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguar. Tenemos que reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Día tras día, Cristo está formándose en nosotros. Gálatas 4:19 lo dice. Como María, quédate quieto y escucha a Cristo. Cuanto más hermanos
Cuanto más los hermanos de Gálatas estaban a los pies de Jesús, más se formaban en ellos, más el carácter de Cristo se formaba en ellos. Pero el problema que tuvieron fue que se apartaron, se estaban apartando. Cristo en nosotros es la vacuna contra la religión y el peso de su carga. Cristo Jesús. El texto que dijeron los niños el domingo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí y aprended de mí. Yo te voy a ayudar, yo te aliviaré, yo estaré contigo. El evangelio es la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Es aprender a vivir a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. El deseo del Padre y la obra del Espíritu Santo siempre es formar a Cristo en nosotros. Formar a Cristo en nosotros es lo que alegra el corazón del Padre. ¿Se está formando Cristo en nosotros? ¿Estamos dejando que Cristo crezca cada día en nosotros? ¿Estamos buscando conocer al Señor más? Si esto es así, mis amados hermanos, si todo esto que acabo de mencionar está pasando con nosotros, es porque a nosotros se nos está predicando un evangelio verdadero. Un evangelio que transforma. Y finalizo con lo que empecé. Mas os hago saber, hermanos míos, que el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, pues no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo fue transformado por el evangelio, porque se le presentó Cristo y le botó todos sus argumentos religiosos. Entonces, desde ese momento Pablo dejó que Cristo creciera en él. Quiero invitarle a que se ponga de pie, mi amado hermano. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, le damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por traerla a nuestra vida. Señor, nosotros queremos que el Espíritu Santo cumpla su propósito, Señor, que es edificar a Cristo en nosotros. Señor, le pedimos para que la iglesia, Señor, le dé lugar a Dios en su corazón. Que Cristo pueda crecer en nosotros cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Si es necesario que nosotros experimentemos, Señor, el nuevo nacimiento, si es necesario, Señor, que nosotros nazcamos de nuevo, Señor, permítenos, Señor, en esta hora. Porque no queremos estar como Nicodemo, Señor, que siendo maestro de la ley, no conocía a Cristo. No tenía a Cristo en su corazón. Y él mismo estuvo con Jesucristo charlando y Jesucristo le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hoy le pedimos, Señor, que si Cristo no está creciendo en nosotros, si Cristo no está formándose en nosotros cada día, hoy le pedimos que nos ayude, amado Señor. Porque hemos entendido, Señor, que un evangelio que transforma es un evangelio, Señor, que está guiado por el Espíritu Santo y que no es en un hombre, sino Jesucristo, Señor. Gracias le damos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.